Muy buenos días. Feliz sábado para todos. Me alegra saludarles nuevamente, hermanos, hoy en el Día del Señor. Vamos a leer el Salmo número 11. El Salmo 11 y el versículo 4. Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué guardas en tu corazón? Algunos guardan recuerdos bonitos y algunos cierran los ojos y piensan en algo extraordinario que pasó en sus vidas. Otros guardan en su corazón recuerdos tristes, momentos que no hubiesen deseado vivir en su vida. Momentos que si de pronto hubiese un borrador de la mente, dirían, yo hubiese comprado ese borrador y hubiese borrado este pedacito de mi vida. Otros dicen, no, yo hubiese borrado todo lo que me pasó porque no ha sido una vida buena. Otros guardan recuerdos, aparte de ser tristes, feos. Recuerdos que han marcado, que han dejado no huellas, sino cicatrices en sus vidas. ¿Y sabe qué guardan otros, hermanos? Otros guardan pecados. Pecados que llegan a ser ocultos en su vida. Pecados que están allí, hermanos, y que en algún momento temen que explote. Pecados que en algún momento surjan a la luz pública y piensan, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi experiencia? Y saben que el pecado oculto es muy común en la vida de personas que tienen una apariencia intachable y que gozan de reputación. ¿Qué es un pecado oculto? El pecado oculto es toda aquella acción que nos lleva a faltarle a Dios de una manera que quizá las personas no saben o no quieren darse cuenta, pero que están dañando nuestra relación personal con Dios. Es aquel mal hábito que nos lleva al fracaso espiritual. ¿Y cómo nace el pecado oculto en el corazón? Porque hay pecados, ¿no? Hay algunos, a mí no me interesa, y abiertamente hacen lo que hacen. No es elogiable tampoco, ni vivir abiertamente en pecado, ni vivir en pecado oculto. O sea, ninguna de las dos es elogiable delante de Dios. Hace algún tiempo se acercó alguien extremadamente avergonzado y adolorido, porque hay cosas, hermanos, cuando el pecado es oculto en personas de cierta índole, cierta reputación, el pecado tiende a ser vergonzoso cuando sale a la luz. Y se acercó muy avergonzado, adolorido, triste, y confesó una debilidad que lo estaba matando espiritual y físicamente. Estoy atravesando el peor desierto de mi vida, dijo. Un hombre que se acercó llorando, un padre, un esposo, y comentó que un día en la soledad de su casa se puso a investigar acerca de la pornografía en internet. Él decía,
Honestamente fue sin morbosidad, quería enterarme acerca del tema para ayudar posiblemente a alguien. Y me pareció, cuando vi esas escenas, me pareció que eran grotescas. ¿Quién podría ponerse todos los días a vivir y a practicar semejantes escenas? Saben, hay un escritor, Steven, dice que un hombre tarda 20 segundos en mirar una imagen pornográfica, pero tarda 20 años en borrarle de su mente. 20 segundos se graba, 20 años se demora en borrarla de la mente. Y resulta que eso le había ocurrido a él ahora. De la curiosidad, cuando iba para la casa pensaba en eso que vio, y el día siguiente dijo: imposible que yo haya visto, y volvió a entrar el siguiente día, hasta que finalmente eso se convirtió en una adicción a su vida. Una adicción que lo estaba matando. ¿Cómo era posible que un hombre tan serio, que un hombre tan espiritual estaba llegando a una situación que estaba acabando con su vida? En muchas ocasiones quiso hablar con su esposa del tema, pero la vergüenza no le permitió. Y hay cosas, hermanos, que tan solo con una oración no se borran ni se van de la vida del ser humano. Hace algunos meses atrás, tal vez, no sé si les comenté acerca de la lista de Ashley, donde se encontraron una cantidad, era una página secreta donde los hombres entraban y hacían contactos con algunas damas, y entonces se veían en ciertos lugares, y algunos vivían en el adulterio. La lista Madison. Y resulta que eso era en todo el mundo. Y encontraron cerca de más de 40,000 personas evangélicas en esa lista de pecado, porque esa salió a la luz pública. Y en esa lista encontraron, donde habían millones de personas, encontraron 5 pastores evangélicos. Uno de ellos era un reputado pastor de la iglesia bautista, profesor de seminario, un hombre eminente, y cuando él vio que su nombre había salido a la luz pública, él no soportó el impacto y pensaba: ¿será que me perdonan, no me perdonan? Y entonces escribió una nota diciendo: hijas, yo les pido perdón por lo que está sucediendo, pero no soporto vivir en un pecado que ha carcomido mi vida por algún tiempo. Y se suicidó. Cuando entrevistaron a sus hijas y le preguntaron acerca de su papá, ellas decían: lo que mi papá nunca supo era que nosotros estamos dispuestos a perdonarlo. Miren, lo que hace el pecado oculto carcome. David decía: los huesos se me secaron los huesos. La Biblia presenta la historia de hombres, hermanos, y mujeres que vivieron en pecados ocultos. Por ejemplo, Moisés. Yo quisiera leer Éxodo, el capítulo número 2, y encontramos a este hombre que cuando fue recogido en la barcaza, hermanos, y fue enseñado por su madre hasta los 12 años, a él se le inculcó que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y él tenía su plena confianza que él iba a liberar al pueblo. ¿Cómo? No lo sabía. Un día, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 2, y el versículo 11, y en aquellos días aconteció que decidió ya Moisés, salió a sus hermanos, y vio sus cargas, y vio a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Dice: y miró a todas partes. ¿Quién lo estaba mirando? ¿Quién estaba pendiente? Y resulta que no había nadie. Y miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio
y lo escondió en la arena. Nadie lo va a saber. Nadie se va a enterar quién lo hizo. Y salió al día siguiente y viendo a los hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? ¿Por qué estás hiriendo a tu propio hermano? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Nadie me vio. Pero resulta que sí, cuando alguien se acerca y dice: yo quisiera comentarle algo, pero nadie más sabe. Mentira, alguien más sabrá. He escuchado infinidad de gente que dice: pastor, este es un secreto, lo guarda. Y yo le digo: ¿usted no lo cuenta a nadie más? Y Moisés pensó que nadie más lo sabía. El pecado de derramar sangre, porque él sabía que era el libertador, pero no era la manera como Dios quería. Acán, tenemos Acán, ¿cierto? El pecado de la desobediencia. Saúl, un día el Señor le ha dicho: Saúl, el único que puede hacer sacrificios es el sacerdote. Y el profeta, hermanos, se demoró unos días y él en su impaciencia decidió ofrecer el sacrificio. Fue a la guerra y cuando el profeta Samuel se le acercó y dijo: ¿qué es lo que oigo? Es un como balido de animales. Primero, sacrificó lo que no debía hacer porque le correspondía al sacerdote. Segundo, mintió, desobedeció. El Señor le había dicho que debían tomar todos los animales, debían matarlos porque esa era la orden de Dios. Pero él decidió guardar lo más gordo, lo mejor. ¿Y saben en qué se excusó? El pueblo. Pero es que, como leímos en Salmo, Dios ve, sus párpados examinan la vida de los hombres. Cuando el Señor Jesús se acercó a la mujer samaritana y le dijo: ve y llama a tu esposo, Dios ya conocía que esta mujer vivía en el pecado de la fornicación, vivía en el pecado del adulterio. David cometió un pecado y quiso esconder, hermano, su adulterio por medio del asesinato, derramó sangre. Mire, porque el pecado, hermanos, nos conlleva a cometer otra falta para poder taparlo. Hoy en día hay pecados que son muy actuales en nuestra experiencia, ¿no? La mentira, la mitomanía, el arte de mentir. Y saben que la mitomanía es tan grave porque aparte de convertirse en un arte para los mentirosos, ellos mismos creen la mentira. No es que yo se la dije y me volví experto, sino que él mismo la cree y sabe y hace sentir que es una mentira cierta. Hablar mal de los demás. Dice la inspiración que es un pecado doble, que recae más sobre el que habla que sobre de quien hablan. Y nosotros no podemos aventurarnos, hermanos, en los pecados de hoy en día. La desobediencia. Mire, hermanos, yo a veces me siento preocupado por algunos padres con sus hijos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces nosotros en nuestro amor, mire, pónganle cuidado, en nuestro amor, queriendo hacer bien, tratamos de tapar las faltas de quienes más amamos. Y resulta que tapando las faltas de quienes más amamos, a veces les hacemos más daño que bienestar. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, a nuestros queridos, a quienes amamos, que están en algún pecado,
No podemos gratificarlos, no podemos exalzarlos, no podemos decirles que están bien cuando vemos que están andando, empezando a caminar en la senda no permitida, en los pecados de sus propios ojos. A veces delante de ellos ven, hacen como Elí, se hacen los ciegos. Hermanos, están trayendo sobre sus hijos. Ustedes no se imaginan las consecuencias terribles que van a traer sobre sus hijos. Elí veía a sus hijos en el pecado. ¿Y qué hacía? La inspiración dice que no hagan eso, ustedes verán, ya están grandes. Y daba media vuelta, hermanos. El líder, el sacerdote de la casa, el líder del pueblo de Israel veía el pecado en su propia casa. Ustedes ya son grandecitos, verán qué hacen. Pero Elí no vio venir, hermanos, que sobre sus hijos vino las consecuencias terribles y vino la muerte. ¿Cuál padre quiere ver a sus hijos muertos? Nadie. Pero cuando nosotros, hermanos, tapamos las faltas de nuestros hijos, tal vez no las veamos en vida, pero sí ellos van a sufrir las tristes consecuencias que trae el pecado sobre la vida de los seres humanos. Algunos padres ven a sus hijos que violan el sábado. Y no pasa nada. A veces nos excusamos, son muchachos, son jóvenes. Mentira, hermanos, porque una vez, por una sola vez, con una sola mentira, con un solo mordisco entró el pecado en este mundo. Cuando nosotros permitimos que el pecado se desencadene en nuestro hogar, empezando por nosotros o empezando por nuestros seres queridos que vemos y nosotros no hacemos nada, nosotros nos estamos haciendo culpables de los pecados. Nosotros, y un día, hermanos, eso trae sus consecuencias. Nosotros no podemos ser ciegos, ver el pecado en nuestro hogar, hermanos. Yo no sé a cuánto nos gustaría tomar a uno de nuestros hijos y ponerlo sobre el borde del abismo para que caigan. A nadie nos gustaría. Pero de alguna manera nos hacemos responsables delante de Dios y aún delante de nuestros propios hijos si nosotros no corregimos, si no corregimos en amor, con firmeza, como debería ser. Otro pecado moderno, el hurto, ¿no? Malaquías en ese tiempo y en este tiempo nos dice, ¿robará alguien a Dios? ¿Robará alguien a Dios? Pues vosotros, toda la nación, me habéis robado, dice el Señor. A veces se le roba el tiempo a Dios, hermanos. Se le roba al Señor muchas cosas, recursos, los talentos, la música. ¿Saben que ustedes ven a los muchachos, cuando los vean por ahí, díganle, venga, ¿qué escucha? ¡Ah! Mire, y hoy en día ustedes ven a todas las adolescentes y muchachos de la iglesia que están aquí y se saben unas canciones. Yo digo, pero ¿a qué horas? ¿En dónde? ¿Cómo hacen? Y les parece una gracia y piensan que eso no tiene una repercusión en sus vidas. La vez pasada en un lugar lejos de aquí, cerca de allá, había un joven que le gustaba escuchar la musiquita. Ay, que empezamos con una baladita, que eso no es malito, mire, ay, mire. No, y que es una musiquita así, pero él empezó, hermanos, a aumentar y aumentar, hasta que finalmente se apasionó una sola vez que escuchó la música rock. Y eso era aquí, y era en el cuarto, la mamá se iba a trabajar y él prendía ese equipo. Ajá. Hermanos, hasta que un demonio lo tomó. Y para sacarlo, él tuvo, hermanos, que sufrir y su familia también. ¿Saben por qué? Porque la mamá sabía. Pero es que hasta que no vivimos consecuencias tristes en la vida, algunos no queremos asumirlas. La pornografía.
Este es otro de los pecados que están haciendo que muchos de nuestros jóvenes hermanos pierdan sus anhelos, ya que al caer en este pecado se sienten indignos. Y no solo jóvenes, adultos que se aventuran en el pecado de la pornografía y la masturbación, el sexo ilícito. La fornicación, hermanos, es un atentado contra la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que David tuvo mujeres, que Salomón tuvo mujeres, no quiere decir que Dios lo estaba aprobando. Jóvenes, absténganse porque hay cosas que no se pueden borrar de la mente del ser humano. Ni el pecado de la pornografía, ni el pecado del adulterio. Así usted se arrepienta en la vida, quedarán en su mente. Por eso les preguntaba, ¿qué es lo que usted guarda en su corazón? Que le gustaría tener un lápiz, ¿cierto? Un borrador borrable allí de la mente. Voy a borrar este pedacito de mi vida. Muchos de nuestros jóvenes aquí, hermanos, yo quiero pedirles oración por eso. Están asistiendo a bailes. Violan el sábado de tarde. Mire, esta semana me escribía alguien, pastor, hay jóvenes de esta iglesia que están yendo a jugar los sábados de tarde, a jugar maquinitas de esta iglesia. Hay jóvenes de esta iglesia, pastor, que están haciendo cosas ilícitas, están yendo a bailes. Usted no sabía, y yo le escribí, no, yo no sabía. Pues son fulano, sutano, prenseo, y me escribió los nombres. Y a veces uno dice, pero ¿por qué la iglesia no crece? Claro, mientras unos oran, otros pecan. Porque el pecado trae oscuridad sobre la iglesia, tinieblas. Y nosotros no podemos aventurarnos, hermanos, a entrar en esa situación. Mire, el pecado trae consecuencias, muerte espiritual, dureza del corazón. Hay personas que con una sola vez, hermanos, no quieren saber nada más de Dios. Estos días alguien me decía, pastor, mi esposa no quiere volver. Yo la amo. A ella no le falta nada. Pero ella se fue la primera vez de la casa y yo le dije, amor, no te vayas, ¿qué es lo que pasa? Y estuvimos hablando y volvió y se volvió a ir. Y tomó la costumbre de irse y volver hasta que finalmente un día dijo, no vuelvo. 6 meses, pastor, yo amo a esa mujer. Una sola vez, consecuencias, dureza, se vuelven duros de corazón y dicen no. Y a veces, hermanos, es el orgullo del ser humano el que no permite que se piense. Hay temor. Mire, cuando Adán y Eva pecaron y el Señor dijo, no, es que tuvimos miedo. Cuando uno peca tiene temor. ¿Ustedes por qué creen que muchas parejas de novios se van a la oscuridad? ¿Qué se hace en la oscuridad? Porque es que cuando uno no bebe, no teme. Trae vergüenza. El ojo de Dios no dormita. Conoce todo pecado oculto ante el ojo mortal. Y los culpables saben exactamente qué pecados han de confesar para que sus almas queden limpias delante de Dios. La única solución es confesar y abandonar el pecado. Pero nosotros no podemos vivir, hermanos, en esa situación. Y el pecado debe ser confrontado honestamente. No para herir, no para dañar a la gente, hermanos, sino para ayudarlos a edificar. No permitamos que en nuestros hogares se fomente, hermanos, pecados que de alguna manera podamos estar viendo en nuestra familia. Nuestros hijos crecen y nosotros somos el modelo de ellos.
Algunos padres ven de reojo cómo sus hijos hacen y no puede ser posible. Esa clase de padres les falta santidad en sus vidas. Porque cuando uno ama, hermanos, quiere la salvación de los que más ama en la vida, a su familia. Los hombres no pueden engañar a Dios. Él detesta el pecado oculto en el corazón y nadie puede burlarse de él. Mire, alguien un día me mandó las 10 leyes del pecado. Las 10 leyes del pecado. La primera ley del pecado. El pecado lo llevará más allá de donde pensaba ir. No es que yo solo pensaba, y ustedes han escuchado, no es que yo solo pensaba ir hasta aquí, pero fui un pasito más, y es porque el pecado nos lleva un poco más allá. Nos lleva un poco más allá. Yo solo quería darle un beso, yo solo quería abrazarla, yo solo quería, pero yo no sé a qué hora se nos fue de la mano el asunto. Es que yo tenía bajo control, no, el pecado siempre nos llevará un poco más allá de lo que pensamos ir. Segundo, la segunda ley del pecado. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. No es que pensábamos tan solo 5 minuticos ir a jugar. Y ahora no son 5 minuticos, muchachos. Ahora es 1 hora y casi todos los sábados. Mira hasta dónde lleva el pecado, porque se crea adicción. El pecado es lo que hace, crea adicción en la vida de los seres humanos. Era por un poquito de tiempo, es solo un par de días. Y los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. No es que yo solo quería jugar una sola vez. Y ahora se convirtió en un adicto a los juegos de azar. Esas son las leyes del pecado. El pecado lo lleva más tiempo de lo que usted piensa. Siguiente, el pecado te costará más de lo que querías pagar. Te costará la integridad, la reputación, la paz. Le puede costar la esposa, le puede costar los hijos, los amigos, el trabajo, el ministerio, en mi caso, aún nos puede costar demasiado dinero. Un día, hace muchos años, yo recuerdo que entré a esta iglesia, hermanos, y vi a un siervo del Señor sentado aquí, llorando. Era un día de junta administrativa. A un siervo del Señor llorando, pidiéndole perdón a la iglesia por el pecado oculto que había llevado durante meses en su vida, pero que finalmente le robó su integridad, su reputación como pastor. Eso es lo que hace el pecado. Nos roba. Yo no sé si usted está dispuesto, porque el pecado nos cobra y duro, con los intereses más altos. La siguiente, podemos pecar a nuestra manera. Pecamos a nuestra manera. Pero si usted quiere volver a Dios, debe volver a Dios de la manera que Dios pida. ¿Saben? Dios determina los términos de tu regreso y sus caminos pueden ser largos, difíciles, y restaurarse puede ser un proceso. No sé si alguien de los que algún día se fueron de la iglesia y volvió fue así. Yo sé que no fue así. Un día llegué a un lugar y encontré a un hermano que se había ido 30 años de la iglesia.
Y durante esos 30 años había tratado de volver y había intentado, finalmente le dije, hermano, no intente más y ya. Lo cogí de la mano, aquí hay agua. ¿Decide entrar o no decide entrar? Hasta que finalmente tomó la decisión. Para la gloria del Señor, fue restaurado, pero no fue fácil para él. Ay, pastor, que cómo le vamos a dar cargo a ese hermano, mire lo que hizo en el pasado. Por culpa de él fue que la iglesia se acabó. Nosotros no estamos para juzgar, estamos para restaurar a la gente. Para eso estamos. Finalmente él fue restaurado, hermanos, y es un gran líder de la iglesia, al punto que él en medio de su conversión, de su vuelta al Señor, hermanos, uno de sus hijos es pastor ahora de la iglesia. 30 años el diablo le cobró, 30 años. Pero Dios lo restauró, y cuando lo restauró, hermanos, porque él estuvo dispuesto a abandonar el pecado. El pecado engendra pecado. Un pecado tiende a cubrir otro pecado. No hay otra manera de cubrir un pecado. ¿Cómo se cubre un pecado? ¿Cómo se cubre una mentira? Con otra mentira. Una fornicación, ¿con qué se cubre? Con el silencio, diciendo mentiras. No, yo estaba en tal parte. Ah, pastor, ¿se imagina mi hija? Llamé a su amiga, ¿dónde está? Fulana está ahí, no está ahí. Fulana, ¿dónde está? Estoy donde usted está. Mentirosa, yo sé que usted no está allá. Acabé ya de hablar con su amiga. Para cubrir un pecado, hermanos, eso es lo que hace el pecado. La siguiente ley. El pecado te lleva a justificar cuanto has hecho, con lo cual cometes otro pecado, el pecado de la autojustificación. Es que yo lo hice porque era para el bienestar. Y nos autojustificamos. El siguiente ley, el placer es efímero, temporal, pasajero, pero las consecuencias del pecado son duraderas. El pecado para algunos trae adrenalina y puede ser sabroso, pero el pecado te va a cobrar. El diablo no nos va a dejar en paz, hermanos, hasta que no nos destruya. Muchas veces esas consecuencias de alejarnos de Dios, porque el primer paso, a veces tenemos un primer paso para alejarnos del Señor. Y esas consecuencias, hermanos, son duraderas. Nosotros no imaginamos, o tal vez algunos, yo nunca me imaginé que la conversión de mi mamá iría a traer bendición a la primera, a la segunda y tercera y tal vez cuántas generaciones. Pero de igual manera, alejarse de Dios va a traer maldición quién sabe a cuántas generaciones en la vida. Y saben que a veces el diablo nos maltrata y nos paga por donde más nos duele. Hace algunos días leía en la prensa, en un lugar lejos de aquí, un joven que cometió adulterio. Se acostó con la esposa de un hombre, una familia, casados, y resulta que en el lugar no permitían el adulterio. Entonces, ¿qué hicieron? Dijo, bueno, vamos a llevar a él lo encarcelaron y vamos a llevar el asunto al consejo. Y decían, si lo matamos, él no va a sufrir, él tiene que sufrir las consecuencias de lo que hizo. Porque el culpable es él por meterse con una mujer casada. Y entonces él tenía 3 hermanas. Y decretaron que las 3 hermanas debían ser violadas
para que pagaran el castigo de su hermano. Injusto, ¿cierto? Pero el pecado es así, hermanos. Nos da por donde más duele en la vida. Nos roba a la esposa, nos roba la vejez, nos roba a los hijos, nos roba la felicidad, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba el futuro, nos roba los sueños. Por eso es que nosotros no debemos aventurarnos en el camino que el Señor dijo que estaba mal y que tiene consecuencias tristes y a veces duraderas en la vida de los seres humanos. Siguiente ley. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios lo determina. Incluso Dios puede visitar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Así lo dice la Biblia. ¿O no lo dice el mandamiento? Hasta la tercera y cuarta generación. Y la última ley del pecado. Nadie se burla de Dios. Hoy estás en la iglesia y estás escuchando la palabra. Pero si mañana vas a un baile, si mañana tomas, si mañana fornicas, mira, Dios lo sabe todo. Salmos, volvamos al Salmo 11. Dios lo sabe todo. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Amén. El trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos investigan la vida de cada ser humano. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Lo más triste de todo, hermanos, es que nuestros pecados afectan la vida de otros. Nuestros pecados afectan la vida de los que más queremos. Yo recuerdo hace muchos años a una niña cuando su papá le decía: hija, cuando usted se vaya de la casa, yo quiero que salga vestida de blanco de esta casa. Que consiga un buen hombre, que la quiera, que la respete. Y resulta que la hija se fue por donde el papá no quería y salió de la manera en que él no esperaba. Salió huyendo de la casa con 3 meses de embarazo y un padre amargado en su corazón. Pastor, odio lo que ella hizo, porque yo le dije que quería verla. Han pasado muchos años y ya siendo una señora bien adulta, dice: si yo lo hubiera pensado y hubiera seguido el consejo de mi papá, otra hubiese sido mi vida. Afecta. Muchachos, cuando pecamos afectamos a los que más queremos. Hermanos, cuando pecamos afectamos la vida de nuestro hogar, la iglesia.
Y usted no puede hacerse culpable de eso. Dios examina. ¿Cuál es el único camino que nos queda? El de David. No hay más caminos. Mire, David en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David estaba haciendo una confesión. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Me has hecho comprender sabiduría en lo secreto. Purifícame, Señor, límpiame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Señor, me arrepiento. Vuelvo a ti, Señor. Y Dios lo perdonó. Y por allá en Hechos, con todo lo que David, hermano, le voy a confesar algo, yo nunca había entendido el libro de los Hechos cuando el apóstol escribe y dice, es que no hay un hombre, no ha habido un hombre como David conforme al corazón de Dios. Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible si hizo esto, si hizo aquello? Lo que pasa es que, hermanos, David tuvo arrepentimiento, se apartó de los pecados, tuvo confesión delante del Señor, fue renovado y vivió para la honra y para la gloria de Dios. Por eso el Señor, y mira, porque es que, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, para Dios no hay pasado, para nosotros los seres humanos sí. Usted dice, pero es que David hizo aquello, pero cuando Dios mira a David, ¿y qué hizo David? David no hizo nada, porque sus pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar. Amén. Eso se llama la restauración de Dios. Por eso es que nosotros, cuando un hermano se equivoca, ese pasado también debe quedar atrás. Claro que esa persona debe asumir las consecuencias de sus equivocaciones. Pero si hay alguien, hermanos, en esta mañana que está viviendo en una situación que está afectando la vida de la familia, la vida de la iglesia, la única solución es ir al Señor. Si usted siente que está perdiendo su hogar, sus hijos, cualquier cosa y sabe dónde está la solución, vaya al Señor. Purifícame, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Dios mira desde los cielos. ¿Estaremos dispuestos nosotros, hermanos, a abandonar si hay algún pecado oculto en la vida de alguien? Y tal vez en alguien no sea oculto, sino sea un pecado abierto de rebelión. Cuando los pecados eran abiertos de rebelión, hermanos, se apedreaban. Por ejemplo, cuando un hijo se rebelaba contra el papá y el papá lo traía delante de los jueces y le decía a los ancianos de la iglesia y del pueblo, le decía, mi hijo se ha rebelado, es un hijo desobediente. Por mandato de Dios, apedréenlo. Y moría apedreado. Y eran los mismos padres a veces los que los traían al ver los pecados de sus hijos. Finalmente, hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado, cuando alguien de la familia comete un pecado y la familia sabe, todos se hacen culpables de esa falta delante del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso fue la experiencia de Acán. Ustedes ven que Acán y toda su familia
¿Cómo era posible que Acán, hermanos, levantara la alfombra de la casa, hiciera un hueco grande, cogiera un trapito, metiera el pecado allí, el tesoro y lo volviera, y la familia no se diera cuenta? Hay cosas que nos damos cuenta. Vayamos en arrepentimiento, el Señor Dios nos ama. Crea en mí un corazón nuevo. Que esa pueda ser, hermanos, nuestra experiencia. Si hay algo que está afectando nuestra vida cristiana, vayamos al Señor. Para Dios hay perdón, y de aquí para allá, hermanos, no hay presente y futuro glorioso en el Señor. De ahí para allá, cuando usted se arrepiente y Dios lo perdona, no hay pasado, no hay pasado. Por eso el Señor decía: David, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? Si no hay un justo como mi siervo David, que tenga un corazón como el mío, y su corazón y el mío pueden ser conforme al corazón de Jehová.